tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. A mitad de semana es un verdadero placer que nos acompañen en este su espacio El Salvador Today, donde todos los días tratamos de abordar y de resolver y entender de la mejor manera todos los temas que son noticia en nuestro país. Este día me complace en poder recibir nada más y nada menos que a Bessie Ríos, quien es abogada, defensora de derechos humanos. Además, probablemente usted también, como yo, la siga en Twitter. Bessie, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Qué bueno con que nos ustedes acompañen. en Crono. Por supuesto que queremos iniciar esta conversación agradeciendo a quienes siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Ellos son Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Para ellos, muchísimas gracias. Bessie, le reitero el agradecimiento por estar aquí. Y nos pareció muy importante poder conversar con usted, más que todo a la luz del caso que se ha dado contra el magistrado de Cámara, que bueno, ayer ya el Pleno autorizó, ¿no?, la formación de la comisión especial, pero sabe, también estaba viendo, digamos, opiniones en redes sociales, y es que en realidad se va a tardar 2 meses el proceso, dice. Hay varias incidencias, ya varios, y no solo indicios, ¿no?, sino ya pruebas además, que hacen pensar que 2 meses tal vez es demasiado. Sí, aquí se suelen utilizar los plazos hasta el último día. Es decir, la ley dice tienes hasta 2 meses, no, tenés 2 meses. Uno se puede extender hasta ese plazo. Pero son 2 meses prorrogables, ¿no? Sí, pero es hasta ese tiempo. O sea, que usted lo resuelve en 4 días, qué bien. Entonces, pero ahí depende de la voluntad política de los diputados y las diputadas que conforman la comisión, que de verdad le piquen a las gallinitas y se pongan en función de la víctima, que entre más dilaten este proceso, más quede en el olvido, más probabilidades de que esta persona huya del país, se fugue, porque se suele dar eso, ¿no? Y que la víctima se encuentre se encuentra actualmente en un periodo de indefensión, donde puede ser desaparecida. ¿Cuánta gente desaparece en este país? La mamá puede ser, que es una mujer muy valiente, puede ser sobornada incluso, ¿no? Entonces los diputados y las diputadas deberían de estar en función de sacar este trámite rápido. O sea, tienen hasta 2 meses, no que se tienen que echar 2 meses, son 2 cosas diferentes. Supongo que el tiempo nos puede dar una indicación, como usted lo dijo, ¿no?, de la voluntad política, es decir, de qué tan seriamente aborden este tema los diputados, ¿no? Sí, dependerá de la empatía, de la solidaridad, la sororidad con las víctimas, tanto de ellos, de los diputados, como de las diputadas, ¿verdad? Al final es lamentable, en algún momento te encuentras por ejemplo, con comunicados como el de la Corte Suprema de Justicia o el de la Mesa Judicial, que dicen, pobrecito mi magistrado tal, que una cuenta me lo acusó, pero no se pronuncian sobre el que sí se supone que ha cometido los hechos delictivos, ¿verdad? Está bien aclarar que el magistrado que mencionó una cuenta anónima en redes sociales, pues sí, no tiene nada que ver, no tiene vela en ese entierro. Pero a mí me llama profundamente la atención que tanto la Corte como la Mesa Judicial se enfoquen en eso y no en el magistrado, que sí está con un problema grave, con una acusación bien delicada, como es el abuso de una menor de 10 años. Increíblemente, este gremio, ¿no?, el gremio de los médicos, como el gremio de los jueces, y no de los abogados, estoy hablando de los jueces y magistrados, suelen protegerse de manera descarada, no levantan barreras para cuidarse, porque cuando hay denuncias de acoso sexual, incluso de mala praxis, en el caso de los médicos, salen los gremios de las diferentes especialidades a proteger a su colega, ¿no? Cosa que está bien, porque hay que protegerse entre ellos cuando hay hechos que son a todas luces mentiras, pero cuando hay situaciones en las cuales está involucrada una criatura, donde hay testigos que lo han agarrado cometiendo los hechos, los ilícitos, ¿no?, con una niña de 10 años, lo menos que uno esperaría de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hombres y mujeres, es un compromiso con la justicia y con la verdad y con la víctima, no con los jueces.
pero bueno, allá ellos y su conciencia, porque es una realidad que ellos y ellas no pueden negar. Desde la Corte Suprema de Justicia existen magistrados y magistradas que se dedican a proteger malos jueces y malos magistrados de Cámara y malos jueces de primera instancia, jueces incluso vinculados con el narcotráfico, vinculados con liberar pandilleros, vinculados con el tema de trata de personas. Y aquí todo el mundo lo sabe y todo el mundo guarda silencio. Entonces, la corrupción de la Corte Suprema de Justicia empieza desde los 15 magistrados. No opera ningún tipo de sistema de depuración, entonces. Lo que pasa es que ellos tienen una sección de investigación judicial que no funciona. Tienen una mesa judicial que lo único que hace es jueces. No hay una depuración. Aquí, si nosotros queremos avanzar en los términos de justicia en El Salvador, tenemos que tener una depuración consciente y completa, detallada, no solo de los jueces de la República, no solo de los fiscales, también de los procuradores generales de la República y de la Policía Nacional Civil. Todo el Ministerio Público debería de ser depurado. Ahí tenemos un montón de gente que en un caso están pasando los días y los años ahí para poderse retirar, en otros casos están haciendo negocios y en otros muchos más y más graves están protegiendo verdaderos delincuentes, verdaderas mafias, verdaderas redes. Y claro, ¿verdad? Los magistrados del Olimpo lo único que hacen es decir, ay, si saben de algo, tráiganos una prueba. Yo hace 3 años les llevé procesos de los tribunales de familia de San Salvador y ni auditoría les mandaron. Entonces, es mentira, pues. Y hay otros magistrados aún más, ¿no? Y jueces y fiscales y procuradores general, la Procuraduría General de la República y policías que dicen, ay, sí, todo el mundo nos critica, pero nadie está en nuestro puesto. Si es que yo soy sociedad civil como el resto de personas, como los periodistas, nuestro trabajo es criticarlo. Y si a usted no le gusta que lo critiquen, una de dos, o hace bien su trabajo, o no se mete a trabajar de eso. Pero usted va a estar en ese puesto y no quiere que le critiquen y no le digan nada, está fregado también, pues. Creo que todo esto que nos dice Bessie también reviste de incluso mayor importancia el caso del magistrado, porque esto serviría de ejemplo, ¿no? Un poco para ir votando, por lo menos en algún grado, ¿no? Ir deshaciendo de esa cultura de impunidad al que cobija, digamos, a magistrados, que en este caso puede ser uno que por Dios santo, pues está atentando contra una niña, o estaría atentando contra una niña de 10 años, y otros pueden ser como los que usted dice, ¿no? Que son un narcotráfico o algo así. ¿Tienen noción tal vez también de eso o estamos pidiéndole lo que pasa es que al lobo que cuide las ovejas? Acuérdese que hay diputados, incluso hay un jefe actual de fracción de uno de los partidos mayoritarios de la oposición que fue denunciado por una periodista, ¿no? Por acoso sexual en su oficina, y ese proceso de desafuero no avanzó. Tenés casos de diputados que se les ha retirado el fuero, pero porque están vinculados con el tema del lavado y narcotráfico. Es decir, en la Asamblea Legislativa, pues ahí no hay querubines. Y cuando van al baño, pues no orinan agua bendita. Son personas, muchos de ellos vinculados a redes de corrupción que les han financiado sus campañas para reelección o para ingreso a la Asamblea Legislativa de dineros malos habidos, ¿no? Y hay muchos de ellos, muchos conocidos, que tienen estas prácticas sexuales, ¿no? De acceder a niñas, a niños, que les gustan prácticas sexuales de abuso, ¿no? Hacia las mujeres, y muchos diputados que no necesitas mucho estudio para darte cuenta que son misóginos, que son homófobos, que son personas que discriminan a grupos minoritarios, pero que ahí están en la asamblea y poseen el fuero. Entonces creo que es bien complicado creer que vamos a conseguir justicia si proviene de instancias que se reconocen que son instancias que están podridas, ¿verdad? Y que se niegan a que se les haga verdaderas auditorías, que se les realicen verdaderos, a contarles bien las costillas, de verdad que estén trabajando como se debe. En el caso de la Corte Suprema de Justicia uno puede hablar mucho de la Asamblea Legislativa, que son aquí, que son allá, pero ciertamente son más transparentes que las reuniones de la Asamblea son más transparentes que las de la Corte Suprema de Justicia. Incluso los medios no pueden entrar con la misma
Y eso que con Sigfrido Reyes se redujo mucho, ¿no? El ingreso de los diputados, de los periodistas a la Asamblea Legislativa y el acceso a los diputados y diputadas. En la Corte Suprema de Justicia no hay. Eso nunca ha habido. Nunca se ha dado. Entonces, el órgano que imparte justicia, que deciden en la reunión que tienen de los 15 magistrados si se depura o no jueces, si van a pasar o no casos a probidad, son lo menos transparentes del mundo y son los más delicados. En efecto. ¿Usted cree que podemos dar por sentado pláticas desde la Corte hacia la Asamblea en el ánimo de proteger a este señor? Pues esperaría que no, porque eso es lo más antiético que puede haber. Ahora, después de la denuncia que se dio contra este magistrado, salieron un par de personas denunciándolo, ¿no? Que personalmente habían vivido o sufrido algún tipo de agresión de parte de este personaje. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no hubo nada antes? Entonces, siempre retornamos al origen, ¿no? Hay jueces que tienen protección desde la Corte Suprema de Justicia, desde ciertos magistrados, lamentablemente magistradas mujeres que los protegen, que les ayudan, porque claro, ¿verdad? Aquí hay un comercio, aquí hay una realidad que la gente se le olvida. Hay un nepotismo en la Corte Suprema de Justicia, que yo, jueza de un tribunal y tú, juez de otro, nos ponemos de acuerdo. Yo te digo, yo te contrato a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, pero vos me contratás a los míos, para no tener el problema con la ley de ética. Entonces lo mismo sucede con los magistrados del Olimpo, ¿verdad? Como no los pueden meter a veces dentro de la propia Corte Suprema de Justicia, van y buscan magistrados o jueces para que les contraten a los hijos, a los sobrinos, a los primos, a los cuñados, a los yernos, y ya le deben un favor al juececito, ¿verdad? Y sí, en el proceso de elección de magistrados de la Corte, pues alguna asociación de jueces o algún juez se organizó y le consiguió fondos y le consiguió votos para que quedara el magistrado y que llegara y finalmente en la terna lograda quedar en la Corte Suprema de Justicia, ahí hay otro favor. Entonces ahí tenés lo triste, ¿no? de las relaciones que hay entre ciertos jueces y ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben favores y que se dedican a encubrir a este tipo de jueces. Tengo algunas preguntas que nos llegan, Bessie, a través de WhatsApp y más que todo desde fuera del país, para todas las personas que nos miran afuera. Saludos. Muchísimos saludos. Desde San Francisco nos dice Rolando Gutiérrez: me parece una verdadera vergüenza que pasen 2 meses para hacer justicia a este pedófilo. No hay forma de hacerlo antes, pregunta. Ya habíamos discutido un poco eso. Desde Milán, Mauricio nos dice: saludos a Bessie Ríos, la admiro mucho porque siempre habla de frente y sin miedo. ¿Hay alguna vía legal para procesar y capturar a este hombre? Es que lo que sucede es que el procedimiento por el tema del fuero es ese. Y quizás tenemos que retomar por qué existe el fuero para ciertos funcionarios. Bueno, porque en el ejercicio a veces de tus funciones y como funcionario de este nivel o de este rango, estás expuesto a que alguien, como sucede aquí en El Salvador, te arme algo y te meta preso y te friegue. Entonces la idea del fuero es evitar que el Estado, irte poniendo, si querés, cerrojos para que, aunque te juzguen, bueno, pues, se dé un debido proceso. Lamentablemente en El Salvador hay muchas personas, no todas, que mal han utilizado el fuero, ¿no? Más bien lo han convertido como una manta de impunidad que ellos utilizan para cometer cualquier tipo de irregularidad sin tener ningún tipo de responsabilidad. Y eso es lo que debemos erradicar, porque la impunidad en El Salvador es grande. Si nosotros en los casos, por ejemplo, de agresiones o de violencia sexual hacia las mujeres, del 100%, 15 logran denunciar, y de esos 15, 3 logran llevar todo el proceso judicial, y de esos 1 a veces logra condenar al agresor, y los demás. Entonces es bien claro, ¿verdad? La gente dice: ¿para qué voy a ir ahí?
Si se van Solo a tardar un el tiempo, a perder mi demás. tiempo, la victimizan a uno, las víctimas no son resarcidas, las condenas civiles son de risa, y tenés muchos juzgadores, muchos jueces y muchas juezas que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de leer sus resoluciones o de estar en sus audiencias en el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Una vez estuve con alguien aquí en La Libertad y la muchacha había llegado con la mitad de la cara morada, ¿no? Le habían dado una gran golpiza, el tipo estaba ahí en el tribunal de familia, se estaban pidiendo medidas de protección, es decir, la expulsión del agresor de la casa y que ella se quedara ahí, y luego darle un seguimiento por las violencias y las lesiones y todo lo demás. Pues el juez le dijo a la chica, tú no trabajas, solo él trabaja, si lo detengo va a perder el trabajo, de ese trabajo paga la casa. Y yo creo que tú te deberías de hacer un análisis personal. ¿No será que tú le contestaste mal a tu esposo y por eso él reaccionó así? Yo estaba enfrente. Cuando uno llega... ¿El juez le dijo eso? Sí, el juez. Como defensor de derechos humanos, pues uno no es el abogado director, entonces uno guarda silencio. Pero yo tenía ganas de matar al juez. Y yo no quería matar al agresor, yo quería matar al juez. Y así hay muchos jueces en este país. Para muestra un botón, la jueza que dejó libre al agresor. Es ella la que dice, no, aunque tenga 10 años, yo en el video observo de que hay una colaboración del niño con el agresor. Pero qué jueza más estúpida, si por eso es 18 años, el momento en el que a ti te reconoce el Estado la posibilidad de que vos puedas emitir que tu voluntad sea jurídica, que sea real. Pero de 10 años hay un montón de circunstancias por las cuales tú podrías, digamos, colaborar con el agresor. Primero, porque tenés miedo. Segundo, porque estás sometido. Tercero, porque querés vivir. En este país lo primero que te dicen es, mire, ante hechos de asaltos, ante hechos de violencia y delincuencia común, colabora. Para que no lo maten, entréguele el celular, no se pelee con él, tranquilícese. No lo miren, ni siquiera lo miren. Pero cuando una mujer llega y denuncia una violación, lo primero que le dicen es, ¿y por qué no se defendió? Yo no le veo a usted lesiones en sus manos de que se haya agarrado con el agresor, que se haya defendido, que haya luchado. A ver, ¿por qué nosotros nos tenemos que agarrar con el agresor para demostrarle en los tribunales que nosotros no queríamos que nos violaran? Pero cuando eso es un poquito de análisis. Lo que pasa es que a la gente le cuesta pensar, duele. ¿Cómo es que siempre te dicen, mira, colabora con tu agresor para sobrevivir, porque lo importante es sobrevivir? Y cuando una mujer llega que ha sido violada, lo primero es, mire, no tiene moretes. Y si no tiene moretes es que no se resistió, y si no se resistió es porque le gustó. Entonces no hay violación, ¿verdad? Creo que no funciona así del todo, de hecho. Claro. Tenemos más preguntas y comentarios desde San Salvador. Edwin Linares, explíquenos por qué está libre el pedófilo y violador si lo agarraron infraganti. Porque si a uno de nosotros lo agarran en algo menor, lo meten preso de inmediato, ya no digamos un delito tan maldito como violar a una menor. El fuero es una barrera que, a pesar de que te encuentren en el término de fragancia, dice la Constitución que respondes a la orden de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Entonces se hizo el procedimiento, ¿no? Se arresta a la persona, se verifica que hay fuero, se lleva a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa lo que debe de hacer es enviarlo a su casa con vigilancia. También nos pregunta Raúl, ¿por qué no quitan eso de los fueros? Todos somos iguales y debemos ser sometidos por igual ante la ley. Eso se estaba discutiendo, de hecho, ya. Lo que pasa es que es rango constitucional, ¿verdad? Y reformar la Constitución son 6 años. Yo creo que podrían hacer una interpretación auténtica, ¿no?, de la ley secundaria de lo que en realidad significa el fuero. Que el fuero no puede ser utilizado para... cuando te encuentren agrediendo a una menor de edad, pues no debería operar, pero en este país opera. Bueno. Nicolás Pérez Cornejo, a través de Facebook, ¿cómo puede existir una buena investigación con un fiscal general que es partidario? En el caso de la violación, lo que debe de asegurársele es la protección de las víctimas. Existe una ley de protección de víctimas y testigos. Tenemos el caso del doctor ginecólogo de Liz, de la Sacamil, ¿sí?, que violó a una derechohabiente. ¿Cuál es su opinión? Pregunta. Lo que pasa es de que en ese caso, imagínense qué tan buenos son los gremios de médicos que no han liberado el nombre del agresor. Porque hasta la fecha no sabemos el nombre del agresor. Porque el gremio médico se ha cerrado y está protegiendo a su colega, ¿no? Es más, han salido otros médicos diciendo que es una persona de gran renombre, una persona honorable, una persona que hace bien su trabajo.
El problema con las víctimas de violencia sexual es, número uno, que es bien difícil denunciar, son pocas las que denuncian. Y cuando denuncias, te pasa exactamente lo que sucede ahora. Ya, si una persona con fuero, pues te va a tocar llevar el proceso tortuoso del desafuero y todo el procedimiento que conlleva este. Y si es una persona con estos niveles, como este ginecólogo que lo está protegiendo el gremio médico y lo está protegiendo Raimundo y Medio Mundo, al final la víctima no solo fue violada, sino que se considera que está mintiendo. Recibe ataques innumerables desde la sociedad salvadoreña. La frase común es ¿y por qué se dejó? La siguiente frase es a saber qué hizo. La otra frase es a saber si ella lo provocó. Nadie quiere entender que ante una agresión y una violación sexual, la víctima es eso, es una víctima. Entonces, así como cuando a ti te asaltan, cuando sales, tú como hombre sales de algún antro donde anduviste, ¿no? Y te asaltan y te roban el celular y te pegan o te roban el carro, nadie va y te dice, ¿y cómo andabas vestido? Seguramente andabas enseñando el celular y el reloj. Y como lo venías enseñando, vos querías que te lo robaran. Además les dicen eso a los hombres. En cambio a las mujeres sí es a saber cómo andaba vestida, a saber si se andaba riendo, a saber si andaba una botella en la mano. Entonces, se andaba riendo. Sí, claro, y hay incentivo todo, ¿verdad? Porque aquí hemos, no solo aquí, sino que a nivel de Latinoamérica sobre todo, tenés, por ejemplo, hasta en los casos de abuso que está involucrada la iglesia, tanto pastores como sacerdotes, personas que dicen, no, es que los niños de ahora, de 9, 10, 11 años, provocan a los sacerdotes o a los pastores. O sea, esos niveles de ridiculez están llegando. Como el proceso del sacerdote en Zaragoza, ¿no? Que está acusado por agredir sexualmente a un niño varón durante 2 o 3 años, y sale una feligres y dice, yo me he quedado a dormir en la casa del padrecito y no me ha hecho nada. Señora, porque le gustan los varones y usted es una señora, o sea, ¿cómo la iba a tocar? O sea, no es parámetro. No, qué tremendo. O sea, es bastante la verdad complicado. es que sí, y escuchar eso en realidad da un poco de pena ajena, ¿no? Pensar que en nuestra sociedad permitimos y incluso fomentamos ese tipo de conductas. Tenemos más preguntas. Y las normalizamos. Las normalizamos, eso es terrible. Tenemos más preguntas, pero le pido que me acompañe primero a un breve corte comercial. Los vamos a evacuar en cuanto regresemos. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Quédense ahí que ya volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today y quiero recordarles nuestro número de WhatsApp para que usted pueda enviarnos preguntas y comentarios. Es el 7017-4887. Además está nuestra cuenta en Twitter, @CronioSB, o en el caso de mi cuenta personal, @LuisAlvarado. Antes de retomar la conversación que tenemos de momento con Bessie Ríos, quiero leerles algo de lo que está publicado en Cronio SB, que usted puede encontrarlo desde ya.
Un ginecólogo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Zacatecoluca, en La Paz, se encuentra hospitalizado por haber tenido un quebranto de salud. Esto tras ser acusado de violación por una paciente embarazada. El galeno fue identificado como Mario Alberto Valle, de 42 años de edad, según informó una fuente policial. De acuerdo a los hechos, la mujer junto a su esposo llegaron en un vehículo en horas de la madrugada del lunes al IS con dolores de parto y solicitaba que fuese atendida por Valle, quien ejerce su profesión en el área de ginecología en ese hospital. Usted puede encontrar más detalles en cronio.sb. Bessie, el problema tan generalizado de la revictimización, de normalizar principalmente las agresiones sexuales en contra de la mujer, está, digamos, tan esparcido que resulta difícil encontrarle o pensar en una solución rápida a esto, digamos. Educar. ¿Cómo se logra? Es educando, es educación. Pero eso no es en los colegios, digamos. Sí podría hacerse desde los centros educativos, porque es ahí, digamos, cada aula es una pequeña sociedad en la que vivimos, ¿no? Ahí convivís con otro grupo de personas que tienen educaciones diferentes, situaciones. Y es una especie de sociedad, pero si tú desde esas aulas les enseñas a respetar la diversidad, a respetar las diferencias, a denunciar cuando algo no está haciéndose bien, a denunciar cuando sentís que alguien está invadiendo tu privacidad, tu intimidad, te está molestando, vamos a tener otro tipo de sociedad. Fíjate que yo hacía un ejercicio. Hoy que ganó el 3 de febrero en Nayib Bukele, yo recuerdo que había una campaña desde Arena que decía: todos los que están votando por Nayib son los menos pensantes. Y son esta generación y los millennials y los menos pensantes. Pero cuando tú vas hacia atrás y ves que es esta generación que tienen que 25, 30 años, 35, porque se decía que era de los 20 hasta los 30, los que han votado por Nayib, tú te das cuenta que el FMLN estuvo 10 años en el poder y Arena 20, ¿verdad? Supongamos que estamos hablando de una persona de 35 años. Es decir, que se educó en los 20 años del sistema educativo de Arena. Sí. ¿Quién los hizo así? O sea, es Nayib, que su discurso es vacío, que no tenía nada que dar, o es un sistema educativo que no sirve y que fue promovido desde las esferas de poder, porque en la medida que vos generás juventudes y que la niñez la callás, no le fomentás que pregunte, no le fomentás que sea curioso, no le fomentás a ser emprendedor, sino que tenés un sistema educativo que lo único que hace es educar trabajadores. Y de hecho, mano de obra. Todos los candidatos hablaron de tecnificar la mano de obra. O sea, no estamos hablando de ser creativos, no estamos hablando de inventar, estamos hablando de seguir siendo mano de obra y calificada, porque esa es la mejora para el sistema educativo, que sea calificada, que sea mucho mejor, no esta mano de obra. ¿Cómo vas a ir erradicando y votando en la misoginia, la homofobia, la discriminación, el acoso, cuando en estas pequeñas sociedades, dentro de las aulas, en kinder, en bachillerato, les enseñes ya no a decirles a las niñas cuídate? Porque a las niñas siempre se le dice cuídese, dese su lugar, que se la respeten, no bromee con nadie, pero nunca le han dicho a un varón: mire, si la niña se sentó mal y si le mira su lumercito, no se agache, tómele foto. Nunca se le dice al varón, mire, si la niña de repente no se subió o no se detuvo bien los botones de la blusa, mire, no se le quede viendo y vea cómo se lo destraba mal. O mire, no le jale el sostén y la golpee, porque esa es una falta de respeto. A los niños los que les dicen es: usted llegue hasta donde lo dejen. Eso es lo que se le dice a los varones. Porque la responsabilidad se la trasladas a la víctima, porque ella es la responsable. Entonces, es deconstruyendo, no es... y eso, vamos, no es que vaya a arruinar a nuestros niños y a nuestras niñas. Creo yo que en la medida que tengamos una mejor educación afectiva, vamos a tener mejores padres. Porque en la medida de que los niños aprenden a ser responsables de cada uno de sus actos y a respetar a sus compañeras y a sus padres, van a darse cuenta
de que tienen la misma responsabilidad ante un embarazo no deseado. Porque ¿por qué tenés esta alta tasa de irresponsabilidad? Porque las mujeres son responsables, uno de hombre no es responsable, entonces te vas quedando con ese discurso y te la crees, tanto que lo repetís que la crees. No, es que madre solo hay una. El día del padre cualquier chucho es papá, y no es cierto. Es bien difícil ser hombre aquí en El Salvador. Depende siempre, de los estándares. No, es que yo les digo a los hombres, ustedes son los que más deberían de pelear a la par de las mujeres la deconstrucción de este machismo, porque ser hombre en El Salvador es difícil. Puchi, que ustedes todos los días tienen que demostrar que son hombres. Dios guarde con Dios me libre que usted diga que tiene calor, está cansado, está mareado, anda con una camisa rosada y se fue a comer un sorbete de fresa. Se acabó su... Entonces, todos los días es bien difícil ser hombre. No puedes llorar a cuenta de quién no pueden llorar. Vaya, yo te lo comparo con el asesinato de la familia del entrenador del Sonsonate. No, que el día domingo o sábado lo mandaron al estadio, y que el estadio le hizo vivas al hombre, pero él estaba estoico, parado ahí frente a todos, y ese es un hombre que entra... Esa es pura basura. Si ese hombre le han matado a su hijo, a su esposa, a familiares, ese hombre tenía que estar conservando su luto y llorando como corresponde. Porque el tragarse todo ese tipo de cosas y pararse al frente como un gran capitán en un estadio de fútbol, nada más masculino que eso, ¿no? Eso no es un ser humano. Eso no es un ser humano. ¿Y por qué se permitió eso? Porque la FESPU lo permitió. Porque es hombre. Parte de la cultura que los hombres aguantan todo. Así que aquí te pueden poner ahorita el cuerpo de tu hijo y el cuerpo de tu mamá, y vos vas a dar las noticias. Y no te vas a quebrar porque sos hombre. Eso no lo dudo mucho. Es correcto. Tenemos más preguntas, Benzi. Explíqueme, por favor, qué va a hacer la Comisión de la Asamblea Legislativa. El delito está claro, ya hablamos un poco más de eso. Sí. Esta pregunta era desde Los Ángeles, nos la envió Marlon Castro. Desde Guatemala, Rocío Márquez dice: es una verdadera pena que en nuestro país permitamos que los políticos que son elegidos y pagados por nosotros se llenen de privilegios y fueros para evitar ser juzgados por delitos tan graves. Debemos cambiar esto ya, porque nadie debe tener privilegios ante la ley. Vía Facebook, Nicolás Pérez Cornejo: me gustó mucho el tema que tocó la licenciada de la corrupción que existe en el órgano judicial, de las negociaciones de plazas de los familiares de jueces, magistrados. Existe un listado de parentesco de familiares en diferentes tribunales de la República. Sí, son... La información básicamente pública, pero... Sí, eso ahí está. Tú sabes que los hijos, los parentelas del juez tal están trabajando en el juzgado tal, y la parentela de ese juez está en el juzgado del otro, ¿verdad? Es un nepotismo cruzado que se ha dado siempre. Cualquier estudiante de Derecho, que Derecho es una de las carreras que más se estudia en El Salvador. De hecho, los últimos números que vi yo, más o menos, casi somos la misma cantidad de policías. Ya podemos hacer tareas conjuntas, vea, con la PNC. Y cuando vas a meritoriar, a buscar trabajo, y no tenés ese conecte o ya sea con los 15 del Olimpo, o con los jueces que te permitan acceder aunque sea meritoriar, te das cuenta que ahí hay la prima, la tía, la hermana, la suegra, la muchacha, la cuñada, todo el mundo está ahí trabajando, y son verdaderas empresas familiares, no los tribunales, son puras empresas familiares. Es bastante triste, pero es una realidad que se está dando con la comisión. Básicamente va a haber una fiscal, que es la señora Pati Valdivieso, va a haber una defensora donde se va a hablar no de la culpabilidad del magistrado, sino que de los elementos fácticos que hay, si son suficientes para retirarle el fuero. Yo sé que eso cae mal, pero ese es el debido proceso. Por eso hay que hacer las modificaciones que corresponden. Yo creería que si tú encuentras a cualquier funcionario que tiene protección de fuero sobre una niña de 10 años, no necesitas hacer todo este procedimiento, no deberías de hacerlo. Pero lamentablemente es el procedimiento en El Salvador, hay que seguirlo, hay que apoyar a los diputados y a las diputadas de esta comisión que se apuren, que no se vayan a echar los 2 meses, que no vayan a querer ellos hacer un juicio dentro de la comisión, porque no les compete. Ellos solo tienen que ver que existe la formación de causa, que están los elementos, que hay, que está todo el andamiaje para que sea el sector justicia quien decida si es culpable o no.
y lo único que ellos tienen que decidir es, ¿se le quita o no el fuero? Sí, va, se lo quitan y ya estuvo. Pero es bien complicado porque a la luz de las declaraciones de varios diputados, diputados hombres, da la impresión de que ellos creen que ellos son los que van a decidir si es culpable o no el magistrado, y eso no es así, no es atribución de la Asamblea Legislativa decidir eso. Dos cosas que también quisiera que me comenten porque me parecen preocupantes en realidad. Uno es que veo que no había dentro de la Asamblea Legislativa ni siquiera un procedimiento para atender eso, es decir, se sabe que se tiene esa responsabilidad, pero el presidente dijo que no tenían dónde tenerlo y el hombre está en su casa acompañado aparentemente de un empleado legislativo. Es que no pueden, no, tiene que ser de la PNC, es que ellos no lo pueden detener, o sea, el procedimiento de ellos no es, no puede ser arrestarlo, ¿verdad? Porque en la Asamblea Legislativa no hay portolinas, pero es, la Constitución dice y lo van a poner a la orden de la Junta Directiva. Eso en la orden de la Junta Directiva de la Asamblea. Lo que hace la Junta Directiva de la Asamblea, pues obviamente es tomar nota que lo han detenido, en qué circunstancias, enviarlo a su casa y solicitar que tenga vigilancia permanente. O sea, es eso lo que corresponde. Ahora, si la Asamblea Legislativa no ha desarrollado un protocolo, no lo dudo, porque tienen que tener algún tipo de reglas, es decir, no es la primera vez que le llevan un funcionario. Quizás el caso de Merino. Con la diferencia de que hoy por las redes sociales la información está ahí, la tenés a través de Cronio rapidito en el momento, ¿no? Entonces es más difícil para ellos poder, es más complicado para ellos poder ocultar este tipo de información. Y yo quería aprovecharte, Luisito, porque para hacer una invitación para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, el movimiento de mujeres salvadoreñas va a iniciar, va a hacer una marcha que se llama Yo Paro, porque si nosotras paramos se detiene el mundo. Y queremos que se sumen las personas que no puedan, pues porque tampoco es mentira que vas a dejar tu trabajo, pues hay que trabajar. Si a través de redes sociales se pueden sumar con el hashtag el numeral Yo Paro SB, y con mensajes para nuestras compañeras, ¿no? De Yo Paro para erradicar la violencia, Yo Paro para erradicar la impunidad, Yo Paro para el magistrado Escalante sea juzgado, ¿no? Que ahí a la creatividad de cada compañera, y que sea bueno que también se sumen los hombres, ¿verdad? Porque la violencia y la misoginia y la discriminación no es solo responsabilidad de las mujeres luchar contra ellas, sino que también tienen que hacerlo los hombres, deconstruyendo y aprendiendo a convivir nosotras en igualdad de condiciones. Excelente. Y para finalizar un poco lo que mencionaba usted, el tema de la impunidad, yo creo que es evidente que nuestra sociedad, nuestra cultura, digamos, tiene también ese germen de la corrupción tan arraigado a raíz de que no tenemos las instituciones que evitan, digamos, que se mantengan los hechos en la impunidad. Específicamente el sistema judicial, ¿no? Que sería tal vez como el primero que debe reforzarse si estamos tratando, o si el objetivo país es que se elimine esa cultura de la impunidad. ¿Qué medidas se podría, si es que se puede descargar algo de responsabilidad al próximo gobierno, digamos, para impulsar precisamente una reforma, una reingeniería, tal vez sería la palabra más adecuada, de nuestro sistema judicial? Lo que sucede es que acuérdense que Nayib va a ser el presidente de uno de los 3 órganos, ¿no? Del Ejecutivo, entonces él tiene potestad sobre su órgano ejecutivo. Pero tiene un capital político también importante que puede servir para que no tiene grupo parlamentario, ¿verdad? Gana, no representa mayor cantidad de diputados dentro de la Asamblea, pero sí pueden introducir misivas. El fortalecimiento institucional, ¿no? El hablar con, impulsar, por ejemplo, que el presupuesto de la Fiscalía sea un presupuesto independiente, que tengan más fiscales, que se elimine esa sobrecarga, que la Procuraduría General de la República tenga un presupuesto decente, que no estén en agosto pidiendo refuerzo presupuestario todos los años.
que por ejemplo la Procuraduría de Derechos Humanos también tenga un aumento en el presupuesto para su funcionamiento y que se cumplan las condenas, porque aquí tenés un montón, por ejemplo, de funcionarios en este gobierno que han sido condenados por violación a derechos laborales, por despidos ilegales, y que siguen trabajando porque estas resoluciones no se vuelven vinculantes. Vinculantes entre comillas, ¿verdad? Porque tener una condena de derechos humanos debería de ser suficiente como para que se quite a un funcionario de alto nivel como un ministro o un secretario. Lamentablemente aquí no se ha querido utilizar. Luego tenés el tema de una correcta coordinación con el presidente del órgano judicial, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el presidente de la Asamblea Constitucional, las tres divinas personas en una sola persona. Por eso les decimos los dioses del Olimpo, ¿verdad? Para coordinar, desde el Ministerio Público, con apoyo del Ejecutivo, el listado de jueces a depurar, y que de verdad sea una depuración consciente, bien hecha, sin violentar derechos de las personas que van a ser investigadas, pero sí haciendo una correcta investigación. Taparse los oídos, taparse los ojos y sacar comunicados desde la Corte Suprema de Justicia señalando que desde redes sociales les mancillan el honor a los magistrados es perder el tiempo y no tener un compromiso real con la transparencia. La Corte Suprema de Justicia es uno de los órganos que más, como parte del órgano judicial, que más nos deben en términos de transparencia. Ahí no hay transparencia, no es accesible, nos debe mucho. Yo creo que todos nos enfilamos contra la Asamblea porque caen mal los 84 diputados y sus suplentes, ¿verdad? Esa es como nuestra mirada, y los partidos políticos, pero no hay que perder el ojo. En la Corte Suprema de Justicia hay magistrados de los 15 que se dedican a proteger más a los jueces y hacen negocios dentro de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, Bessie, por el tiempo que nos ha dedicado, por habernos acompañado y por traernos, además de su conocimiento, sus opiniones que nos aportan. Siempre a todos. Para mí un placer venir aquí. Gracias, también es un placer recibirla, la vamos a invitar más adelante, pero que pueda venir también. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos a lo largo de su programa. En realidad esperamos que haya sido ilustrativo, edificante para todos, para poder conocer más sobre la realidad nacional y un poco cómo también están trabajando nuestras instituciones y lo que nos deben, principalmente a nosotros como ciudadanos. Siempre el agradecimiento para Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.